Tienes 18 años y acabas de ingresar a una de las universidades más prestigiosas del mundo, Stanford. Corría 1986 y mientras tus compañeros se divertían en fiestas, fumaban marihuana y buscaban romance universitario, tú tenías una sola obsesión, la excelencia absoluta. Al final del primer año recibes tus calificaciones en un sobre, 4.0 sobre 4.0, la perfección académica. Y en lugar de celebrarlo con amigos, sales a buscar por todo el campus al único otro estudiante que también logró esa calificación perfecta, para explicarle durante 10 minutos por qué tu nota era superior porque habías obtenido más a más. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante historia de Peter Andreas Thiel, un hombre que ha desafiado cada convención, cada norma establecida, y que ha construido un imperio basado en una filosofía radical. Ser diferente no es opcional, es esencial. Cofundador de PayPal, primer gran inversor de Facebook, creador de Palantir, mentor de Mark Zuckerberg y asesor político de Donald Trump. Pero Peter Thiel es mucho más que sus éxitos empresariales. Es un filósofo, un provocador, un visionario que cree que la competencia es para perdedores y que los monopolios son el camino hacia el progreso. ¿Cómo puede ser un defensor de la privacidad y simultáneamente crear la empresa de vigilancia más sofisticada del mundo? La historia de Peter Thiel es la historia de las contradicciones más fascinantes de nuestro tiempo, y también es la historia de cómo las ideas más radicales pueden transformar la realidad. Peter Andreas Thiel nació el 11 de octubre de 1967 en Frankfurt, Alemania. Su padre, ingeniero químico, trabajaba para empresas mineras, lo que obligó a la familia a una vida nómada extraordinaria. Imaginen la infancia de Peter. Vivió en Cleveland, Estados Unidos, luego en Sudáfrica durante los años del apartheid, después en Namibia, y finalmente se establecieron en Foster City, California, cuando Peter tenía 10 años. Esta experiencia de constante movimiento, de ser siempre el niño nuevo, de adaptarse a culturas completamente diferentes, forjó en Peter una perspectiva única del mundo. Cambió de escuela 7 veces, pero en todas brilló como un prodigio. Era un niño excepcional en ajedrez, llegando a ser uno de los mejores jugadores juveniles de Estados Unidos, pero también era profundamente solitario. Sus compañeros de la infancia lo recuerdan como un niño brillante pero reservado, obsesivo y aparentemente sin alegría. Un compañero de esa época confesó años después, era inteligente y seguro de sí mismo, pero también parecía carecer de alegría. No recuerdo haberlo visto reír. Este entorno religioso y tradicional sería fundamental para entender las futuras contradicciones de Peter. Un hombre que abraza la fe cristiana pero vive abiertamente como homosexual, un defensor de valores conservadores que al mismo tiempo financia tecnologías revolucionarias. Cuando Peter llegó a Stanford en 1985, esperaba encontrar el paraíso intelectual. En lugar de un templo de sabiduría, vio una universidad dominada por lo que él consideraba mediocridad progresista. Esta desilusión se convertiría en el motor de su primera gran revolución intelectual. En 1987, junto con Norman Book, cofundó The Stanford Review, un periódico estudiantil de corte libertario conservador. El periódico atacaba ferozmente el multiculturalismo, la corrección política y lo que Thiel veía como la decadencia intelectual de Occidente. Aquí comenzamos a ver las primeras contradicciones fascinantes de Thiel. Siendo secretamente homosexual, su revista publicaba artículos abiertamente homofóbicos. Este Rabois, curiosamente, se convertiría años después en uno de los socios comerciales más frecuentes de Thiel. Peter estudió filosofía y ahí encontró a sus grandes mentores intelectuales, René Girard, Leo Strauss y Carl Schmitt. Girard le enseñó sobre el deseo mimético, la idea de que deseamos lo que otros desean, lo que lleva a la competencia destructiva. En 1995, aún como estudiante, coescribió The Diversity Myth, Multiculturalism and the Politics of Intolerance at Stanford, un libro que atacaba las políticas de diversidad universitaria. Ya entonces, Peter mostraba esa característica que lo definiría toda su vida, la valentía de expresar ideas impopulares sin importar las consecuencias sociales. Después de graduarse con honores en Derecho en 1992, Peter trabajó brevemente como asistente judicial y luego como abogado en Sullivan & Persant Cromwell en Nueva York. Fue, en sus propias palabras, el periodo más infeliz de toda mi vida. Duró 7 meses y 3 días. Esta experiencia le enseñó algo crucial: el éxito convencional no era para él. Pero este fracaso temprano le enseñó lecciones valiosas sobre el riesgo y la innovación que aplicaría en el futuro. En diciembre de 1998, Peter cofundó Confinity junto con Max Levchin y Luke Nosek. La idea original era crear un sistema de pagos entre Palm Pilots, pero Peter tenía una visión más amplia: crear una billetera digital que revolucionaría los pagos online. Confinity se fusionó con X.
Aquí comenzó una de las alianzas más importantes de la era digital. Peter se convirtió en CEO de PayPal y bajo su liderazgo, la empresa experimentó un crecimiento explosivo. La filosofía de Peter era clara: no competir, dominar. En lugar de enfrentarse a las instituciones financieras tradicionales, PayPal creó un mercado completamente nuevo. Apenas 7 meses después, eBay la compró por 1,500 millones, dándole a Peter una ganancia personal de $55 millones. Con los millones ganados en PayPal, Peter fundó primero Clarium Capital en 2002, un fondo de cobertura que llegó a gestionar $8,000 millones. Pero su verdadera revolución vino en 2005 con la creación de Founders Fund. Founders Fund no era un fondo de capital de riesgo convencional. Peter estaba frustrado con lo que veía como el estancamiento tecnológico de Occidente. Mientras que en los años 60 enviábamos hombres a la luna, en los 2000 nos emocionábamos con redes sociales. La filosofía de inversión de Founders Fund era radical: invertir solo en tecnologías que pudieran cambiar la civilización. Founders Fund fue el primer inversor institucional en SpaceX y Palantir Technologies. También invirtieron temprano en Facebook, Airbnb, Spotify, Stripe, Lyft y docenas de otras empresas que definirían la próxima década. En 2004, un joven desertor universitario llamado Mark Zuckerberg necesitaba $500,000 para su pequeña red social llamada Facebook. Peter no solo invirtió los $500,000, obtuvo el 10,2% de la empresa y un asiento en la junta directiva. Fue la primera inversión externa importante en Facebook. Pero más que dinero, Peter le dio a Mark algo más valioso: mentoría estratégica. Peter enseñó a Mark las lecciones fundamentales de su filosofía: evitar la competencia directa, crear monopolios de facto y pensar a largo plazo. Bajo la influencia de Peter, Facebook no solo sobrevivió a la competencia de MySpace, Friendster y docenas de otras redes sociales, los aniquiló completamente. La relación entre Peter y Mark duró 17 años, hasta 2022, cuando Peter dejó la junta directiva de Meta para enfocarse en política. Para entonces, su inversión inicial de $500,000 se había convertido en más de unos $0,000 millones. El nombre viene del Palantir del Señor de los Anillos, las piedras visionarias que permitían ver a gran distancia. Palantir se dedica al análisis masivo de datos para la seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo. Su primer cliente e inversor fue Incutel, el fondo de inversión de la CIA. Aquí vemos otra de las grandes paradojas de Peter: el libertario que construye herramientas de vigilancia masiva. Palantir puede analizar patrones en cantidades masivas de información, identificar amenazas y rastrear comportamientos. Es literalmente la realización del gran hermano de Orwell, pero construido por alguien que se declara defensor de la libertad individual. Peter justifica esta contradicción con su filosofía política, influenciada por Carl Schmitt. En tiempos de crisis, la vigilancia y el control son necesarios para preservar el orden occidental. Para él, la guerra contra el terror justifica herramientas extraordinarias. Palantir salió a bolsa en 2020 con una valoración superior a $21,000 millones. Nunca ha sido rentable en términos tradicionales, pero se ha convertido en la mayor parte de la fortuna personal de Peter, valorada en más de $17,600 millones. En 2007, el sitio web Gawker publicó un artículo titulado Peter tielis totalmente gay, people, Peter tieles totalmente gay, gente. Y lo hizo de la manera más estratégica y devastadora posible. Durante casi una década, financió en secreto múltiples demandas contra Gawker Media, gastando más de $10 millones. La más exitosa fue la demanda de Hulk Hogan por la publicación de un video sexual privado. En 2016, un jurado otorgó a Hogan $140 millones en daños. Gawker se declaró en bancarrota y cerró para siempre. Peter había logrado algo que parecía imposible: destruir completamente un imperio mediático usando el sistema legal. Esta venganza reveló aspectos fascinantes de la personalidad de Peter: su paciencia estratégica, su capacidad de planificación a largo plazo y su convicción de que ciertas transgresiones merecen consecuencias definitivas. En 2014, Peter publicó Zero to One, Notes on Startups, How to Build the Future, que rápidamente se convirtió en uno de los libros de negocios más influyentes de la década. Pero más que un manual de startups, es un manifiesto filosófico sobre la innovación y el progreso. Para Peter, la globalización puede copiar y distribuir inventos existentes, pero solo la tecnología puede crear el futuro. Su filosofía empresarial desafía todo lo que nos enseñaron sobre competencia. La competencia es para perdedores, escribe provocativamente. Peter identifica las características de los monopolios exitosos.
Tecnología propietaria, al menos 10 veces mejor que la competencia, efectos de red, el producto mejora con más usuarios, economías de escala, costos fijos altos, costos marginales bajos, y marca diferenciación sustancial. A lo largo de su carrera, Peter ha sido mentor de algunas de las figuras más importantes de la tecnología. Mark Zuckerberg lo describe como alguien que creyó en nosotros cuando pocos otros lo hicieron y me enseñó varias lecciones sobre negocios, economía y el mundo. Pero Peter también ha mentorizado a Elon Musk en SpaceX, a los fundadores de Airbnb, Spotify, LinkedIn y docenas de otros emprendedores. La pregunta que Peter hace a todos los emprendedores se ha vuelto legendaria. ¿En qué verdad importante muy pocas personas están de acuerdo contigo? Esta pregunta obliga a pensar de manera contraria, a encontrar secretos que otros no ven, a desarrollar perspectivas únicas que puedan convertirse en ventajas monopolísticas. El manual del contrarian. El pensamiento brillante es raro, pero el coraje es aún más escaso que el talento, escribió en Zero to One. En un mundo que premia el conformismo y castiga la diferencia, Peter nos muestra que las mejores oportunidades están en las ideas que la mayoría rechaza. Cuando todos decían que los pagos digitales eran imposibles, él creó PayPal. Cuando todos creían que los monopolios eran malvados, él demostró que pueden impulsar la innovación. Aplicación práctica. La próxima vez que tengas una idea que todos consideren imposible o ridícula, no la descartes inmediatamente. Pregúntate, ¿por qué creen que es imposible? ¿Qué ven ellos que yo no veo o qué veo yo que ellos no ven? Segunda lección, no compitas, crea. Facebook no trató de ser mejor que MySpace, redefinió qué significa una red social. Aplicación práctica. En lugar de preguntarte cómo puedo ser mejor que mi competencia, pregúntate cómo puedo hacer que la competencia sea irrelevante. Busca problemas que nadie más está resolviendo o formas completamente nuevas de abordar problemas existentes. Tercera lección, piensa en décadas, no en trimestres. Esta perspectiva a largo plazo le permite tomar decisiones que parecen irracionales a corto plazo, pero brillantes a largo plazo. También le da la paciencia para construir ventajas competitivas duraderas en lugar de buscar ganancias rápidas. Aplicación práctica. Para cualquier proyecto importante, hazte esta pregunta: ¿cómo se verá esto en 10 años? A veces, la opción más difícil a corto plazo es la más inteligente a largo plazo. Cuarta lección, los secretos están esperando ser descubiertos. El secreto detrás de Facebook era que las personas querían identidades auténticas online, no avatares anónimos. El secreto detrás de Palantir era que los gobiernos pagarían fortunas por análisis de datos sofisticado. Aplicación práctica. Dedica tiempo regular a preguntarte, ¿qué creo que es cierto pero que casi nadie más acepta? Quinta lección, las contradicciones pueden ser fortalezas. Su formación conservadora le da disciplina y estructura, su experiencia como outsider le da empatía por los marginados, su educación filosófica le da marcos conceptuales profundos. Aplicación práctica, no trates de resolver todas tus contradicciones internas. En lugar de eso, pregúntate cómo tus contradicciones te dan perspectivas únicas. Sexta lección, el poder de las preguntas correctas. Pero Peter hace muchas otras preguntas poderosas. ¿Qué empresa monopolística podría comenzar hoy con un equipo pequeño? ¿Qué verdad sobre el futuro es contraria al consenso presente? ¿Cómo será el mundo en 10 años y qué puedes construir hoy para llegar allí? Mientras termino de contarte esta extraordinaria historia, me quedo pensando en una paradoja final. Peter Thiel, el hombre que más dinero ha ganado predicando que la competencia es para perdedores, ha pasado su vida entera compitiendo contra las ideas convencionales, compitiendo contra el establishment, compitiendo contra las limitaciones de lo que consideramos posible. Peter Thiel no compite en los juegos que otros han creado, él crea sus propios juegos y define sus propias reglas. Y en esos juegos él siempre tiene ventaja porque los diseñó desde cero. A sus 57 años, Peter ha construido un legado que trasciende el dinero. Ha transformado cómo entendemos los pagos digitales, las redes sociales, el análisis de datos y la inversión de riesgo. Sus ideas sobre los monopolios han redefinido la estrategia empresarial. Su enfoque en el pensamiento contrario ha inspirado a una generación de emprendedores a cuestionar las ortodoxias. Su paciencia estratégica ha demostrado que las victorias más importantes toman tiempo en materializarse. Nos muestra que las ideas más ridículas de hoy pueden ser las realidades más poderosas de mañana. Y nos recuerda que en un mundo lleno de imitadores, la rareza más valiosa es la originalidad auténtica. Pero quizás la lección más importante de Peter Thiel no viene de sus éxitos, sino de su voluntad de abrazar las contradicciones y usar las tensiones como fuerzas creativas.
En una época que exige consistencia ideológica y pureza política, Peter nos muestra que los pensadores más interesantes son aquellos que se niegan a caber en una sola caja. Su historia nos desafía a hacernos preguntas incómodas. ¿Estás compitiendo en juegos que otros han creado o estás creando tus propios juegos? ¿Estás mejorando lo que existe o estás creando algo completamente nuevo? Al final, Peter Thiel nos deja con la convicción de que el mundo necesita más contrarians, más creadores de juegos, más personas dispuestas a apostar por futuros que otros consideran imposibles. Porque son esas personas las que piensan diferente, actúan diferente y se atreven a construir diferente las que realmente cambian el mundo. Está esperando a ser construido por aquellos lo suficientemente audaces para ir de 0 a 1. Gracias por acompañarme en esta exploración de una mente extraordinaria. Si esta historia te ha inspirado a pensar diferente, a cuestionar tus suposiciones o a abrazar tus propias contradicciones como fuerzas creativas, entonces Peter Thiel habría considerado exitoso este ejercicio. Y en un mundo de conformistas, ten el coraje de ser un contrarian. Hasta la próxima biografía que motive, sigue construyendo tu propio camino hacia el futuro.